Estimados hermanos, iglesia, me da mucho gusto saludarles nuevamente, como ya es costumbre cada 8 días, cada domingo. Reciban un saludo de parte de mi familia, mi esposa, mis hijos, amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a escuchar la bendita palabra de Dios. Estamos muy contentos porque hemos estado recibiendo noticias por parte de la Federación y del Estado que probablemente ya en agosto estemos iniciando actividades en la comunidad, en la iglesia, salvo que digan otras noticias. Pero bueno, vamos a estar informándoles al respecto, iglesia. Mientras tanto, vamos a escuchar y meditar unos breves momentos en la palabra de Dios. Y para esto, hermanos, iglesia, quiero seguir con la segunda parte de la palabra de hace 8 días, donde meditábamos acerca de la parábola del sembrador. Y quiero que vayamos ahora ahí mismo, pero solamente vamos a leer un versículo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, solamente el versículo 15. Sí, esta sería la continuación del sermón del domingo pasado. Y vamos a analizar lo que nos dice la palabra, también importante en esta porción bíblica. Únicamente, repito, Lucas 8, versículo 15. Dice el versículo, es muy sencillo, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Voy a permitir leerlo nuevamente. Dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén a la bendita palabra de Dios. Esta enseñanza, hermanos, la he titulado Un sembrador paciente. Repito que es la continuación de la predicación de hace 8 días y se llama Un sembrador paciente. Recuerdo bien en la preparatoria un maestro, psicólogo por cierto, él era nuestro orientador vocacional, el maestro Osvaldo, el psicólogo Osvaldo. Lo recuerdo con cariño, no hace mucho me lo encontré en la calle, lo saludé, creo que se me identificó. Pero este psicólogo, este maestro que nos daba esa materia, orientación vocacional, nos dijo una verdad que sucede en nuestro país con la educación. A unos días de salir de la preparatoria, yo salí de la preparatoria cuando tenía 17 años, no hace mucho, hace muy poco, y él nos decía: la educación en nuestro país se caracteriza por ser como un embudo. Yo la verdad en ese entonces mi vocabulario era muy limitado y cuando pronunció la palabra embudo, dije, pues ¿de qué está hablando este maestro, no? Bueno, ya después supe lo que era un embudo, ¿no? Se ocupa principalmente para vaciar líquidos, principalmente la leche. Entonces él usaba esta analogía. Y yo muy atento a lo que este maestro decía, porque se me hacía un maestro muy, muy inteligente, muy capaz. Tenía buen liderazgo en la preparatoria. Él usaba esta analogía y nos decía: la educación en nuestro país, ustedes ahora que van a pasar al siguiente nivel, a la universidad, es como un embudo, porque muchos entran a la universidad en el embudo. Muchos, pero muy pocos son los que culminan con éxito sus profesiones, ya sea ingenieros, médicos, administradores, contadores, en fin, músicos.
Y me llamó mucho la atención este argumento. Existen profesionistas que al final de sus estudios, por alguna razón justificada o injustificada, no llegan a ejercer su profesión. Y la vida cristiana es similar. Analizábamos el domingo pasado que muchos oyen la palabra, muchos la escuchan y llegan a su graduación, vamos a llamarla así, de esta forma, piensan que su graduación es bautizarse, pero al final nunca ejercitan su vida cristiana sembrando pacientemente la palabra que en algún momento ellos aceptaron. En otras palabras, muy pocos se convierten en sembradores de la palabra. Dijimos que esta parábola, la parábola del sembrador, tenía un doble impacto. Ya hemos mirado al impacto que estaba diseñada para hacer en los que oyen la palabra. Pero también estaba diseñada para hacer un impacto en los que predican la palabra. No solo se pretendía que les dijera algo a las multitudes que formaban la audiencia, Jesús, también al círculo más íntimo de los discípulos. Jesús, a pesar que les predicaba con parábolas más que explícitamente, y la gente no entendía, él, como dirían hoy los jóvenes, buena onda, agarraba a sus discípulos y les explicaba porque ni los discípulos entendían. Pero solamente tenía un grupo selecto al que le explicaba estas parábolas, los cuales eran los discípulos. No es difícil ver que a veces debe de haber habido en los corazones de los discípulos un cierto desaliento. Para ellos Jesús lo era todo. El más sabio y el más poderoso, como sé que para muchos Jesús así lo es para nuestras vidas. Pero humanamente hablando tenía poco éxito Jesús, ¿sí? Como lo puedes analizar en los 4 evangelios, Jesús tenía poco éxito, humanamente hablando. Se le estaban cerrando las puertas de la sinagoga. Los representantes de la religión oficial eran sus más severos críticos y no podía caber duda que estaban organizando su destrucción. Cierto que las multitudes venían a escucharle, multitudes. Pero habían tan pocos realmente cambiados y tantos que acudían solo a cosechar los beneficios de su poder sanador y que cuando lo habían recibido, esas sanidades, esos milagros, simplemente se marchaban y lo olvidaban. Recordarás estos 10 leprosos. Había tantos que venían a Jesús solo por lo que pudieran recibir. Los discípulos se encontraban cara a cara con una situación en la que parecía que Jesús no suscitaba más que la hostilidad de los dirigentes de la iglesia y nada más que una respuesta ligera en las multitudes. No es nada sorprendente que hubiera a veces una profunda desilusión en los corazones de los discípulos. ¿Qué le dice esta parábola al predicador desanimado? Aquellos predicadores que con ahínco y con pasión predicamos y no vemos resultados en la gente, en la iglesia. Bueno, la parábola nos enseña y es muy clara. La cosecha está segura. Amado hermano, tú que eres predicador de la palabra, esta parábola nos enseña en el versículo 15, nos dice que la cosecha es segura. Yo bendigo el nombre de Dios por esto, porque dice un dicho secular, el que persevera alcanza. Y yo sé
Amado hermano, tú que eres un predicador empedernido de la palabra, del evangelio, tienes que estar convencido y tienes que estar contento porque la cosecha, la siembra, la semilla que tú has regado en algún momento, el Señor nos dará la cosecha. Para los predicadores de la palabra que estén desanimados, la lección está en el clímax de la parábola, en la descripción de la semilla que produjo una cosecha abundante. Y aquí me gusta esta palabra. No fue una cosecha pobre, no fue una cosecha insignificante, no fue una cosecha sencilla. Dice la palabra que fue una cosecha abundante. Sabremos que algo de la semilla puede que caiga al borde del sendero y se la lleven los pájaros. Algo de la semilla puede que caiga en la tierra superficial y no llegue a madurar. Algo de la semilla puede que caiga entre espinos que la ahoguen. Pero a pesar de todo, la cosecha llega. Aleluya, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás al Señor. Esto me llena de alegría. Ningún labrador espera que den fruto todas las semillas que siembra. Esto es una realidad. Sabe muy bien que algunas se las llevará el viento y otras caerán en lugares donde no podrán crecer. Pero eso no hace que deje de sembrar. No, eso no nos limita. Que no nos limite, que no te limite. Ni que desespere de la cosecha. El labrador siembra con la confianza de que aunque parte de la semilla se malogre, sin embargo es seguro que la cosecha llegará. Así que esta es una parábola de aliento para los que siembran la semilla del Evangelio, de las buenas nuevas. Quiero analizar dos puntos de forma muy rápida que nos enseña esta parábola. El primer punto nos dice que cuando alguien siembra la palabra, no sabe el efecto que está haciendo la semilla. Repito, cuando alguien siembra la palabra, no sabe el efecto que está haciendo la semilla. Para eso te voy a contar una historia. En la iglesia de la que era miembro un pastor, había un anciano solitario. Le llamaban el viejo Tomás, o Tomás. Había sobrevivido a todos sus amigos y ya casi nadie le conocía. Cuando murió, el pastor tenía la impresión de que no iría nadie al entierro. Así que decidió ir él para que hubiera por lo menos uno que acompañara al viejecillo a su última morada en la tierra. No fue nadie más. Y hacía un tiempo frío y rudo. El funeral llegó al cementerio y a la puerta había un soldado esperando. Era un oficial, pero no llevaba insignias en la vestimenta. Estuvo cerca de la tumba para la ceremonia y cuando terminó se acercó hasta el borde y le brindó un saludo militar digno de un rey. El pastor se retiró con el soldado y cuando iban andando, el viento abrió el abrigo del militar mostrando las estrellas del general de brigada. El general le contó al pastor: usted tal vez estará preguntándose, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Hace años, Tomás era mi profesor de escuela dominical. Yo era un chico difícil y se lo hacía pasar muy mal. Él no supo nunca lo mucho que había hecho por mí, pero yo le debo todo lo que soy o llegará a ser al viejo Tomás. Y hoy tenía que venir a saludarle al fin. Tomás no supo nunca el resultado de su siembra. Ningún predicador o maestro lo sabe nunca. Nuestra misión es sembrar la semilla y dejarle a Dios el resto. El siguiente punto
nos dice que cuando uno siembra, no puede esperar resultado rápido. Eso es definitivo. Cuando uno siembra, no puede esperar resultados rápidos. La naturaleza no tiene prisa en sus crecimientos. La bellota necesita mucho tiempo para hacerse un roble. Y la semilla de la palabra puede que tarde mucho tiempo en germinar en el corazón de una persona. Pero a menudo una palabra que se ha dejado caer en el corazón de un niño sigue latente hasta que un buen día despierta y le salva en alguna gran tentación o a su alma de la muerte. Vivimos en una edad que espera siempre resultados rápidos, pero en la siembra de la semilla debemos tener paciencia y esperanza, y a veces darle años a la cosecha para que dé fruto abundante. Cualquiera podría pensar que Jesús habla aquí de un sembrador descuidado o hasta ineficiente. Haciendo un balance, es más la semilla que se pierde que la que tiene éxito. Sí, hermano, es triste escuchar esto. Haciendo un balance, es más la semilla que se pierde que la que tiene éxito. Pues ahí está reflejado el punto central que Jesús quiere resaltar, lo que Él ha venido experimentando a lo largo de su ministerio. Mucha gente, muchas multitudes, muchos aplausos, muchas faenas, mucha admiración, mucha fama. Pero, ¿qué? ¿Cuántos están comprometidos real y efectivamente con la tarea de la instauración del reino? ¿Cuántos? La cuestión no está entonces en la cantidad, en las manifestaciones masivas de acogida y de aprobación de su propuesta. La cuestión está en la calidad. No importa que sean pocos los que se comprometan en la tarea. Lo importante es la radicalidad, la capacidad de entregarse por completo a la tarea de la instauración del reino. Y para concluir, hermanos, quiero citar la profecía de Isaías 55:11, que ya muchos, probablemente hasta de memoria, nos la sabemos. Isaías profetiza en el capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amada iglesia, quiero orar por ti, esperando que Dios esté cambiando nuestros corazones en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde el espíritu de muerte está a la vuelta de la esquina y que pareciera que este espíritu de muerte ha querido frenar lo que ya muchos predicadores como tú y como yo hacíamos antes de entrar en esta pandemia, que era la propagación del Espíritu Santo. Señor Jesús, Dios del cielo y de la tierra, mira, Padre Celestial, hemos entendido y hemos conocido que esta parábola, Señor, es para aquellos que oyen tu palabra y para aquellos también que predican de tu palabra. Señor, danos paciencia, danos esperanza, para que en nuestro andar, Señor Jesucristo, podamos entender que solamente tú eres el que da el crecimiento, pero no con esto, Señor, justificarnos de alguna o de otra forma, sino, Padre Celestial, poder ejercer esta labor evangelística y que nuestra graduación no sea el hecho del bautismo, sino que nuestra graduación, Señor, esté allá en los cielos, en la eternidad.
Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a las familias, Señor Jesús, porque les has provisto lo necesario hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy todos tienen sus trabajos. Los empresarios, Señor Jesús, han tenido también recursos. Y a los que no, Señor, yo te pido que los bendigas. Tú que conoces el corazón y los pensamientos, Señor Jesús, tú sabes por qué suceden las cosas. Y yo sé, Señor Jesús, que tienes preparado también muchas bendiciones. Sí, Señor, somos buenos oidores y buenos predicadores de tu palabra. Sé con tu iglesia, Padre. Pronto estaremos en comunidad, gozándonos, alegrándonos, Señor Jesús, y también, Padre, expondremos tu palabra como siempre lo hacemos, con alegría y gozo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Iglesia, Dios te bendiga. Los amamos. Un fuerte abrazo.